¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya saben, esta sección de fin de semana, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Es un espacio en donde usted tiene la batuta, la sartén por el mango. ¿Por qué? Bueno, porque usted formula las preguntas, usted tiene las ideas de lo que quiere que Ricardo Alemán le comente, y Ricardo Alemán le comenta, le lo responde. Es un ejercicio inédito en México. No hay otro. Por eso, pues resulta bastante exitoso. Acuérdense, son 10 preguntas, 10 respuestas, promedio 1 minutito por pregunta y respuesta. Bueno, vámonos rápido con las preguntas de usted. Está viendo usted ahí la primera, la número 1, Oscar Lamberto Saucedo Huerta. ¿Cómo puedo contactarlo? Soy aspirante a la Diputación Federal de Ciudad Madero, Tamaulipas. Libre, independiente, sin partido, anti 4T. Saludos. Oscar, se lo digo con todo respeto, nosotros no hacemos proselitismo a favor de nadie en particular. Hacemos periodismo, no política. ¿Sí? Entonces, pues nos puede contactar por las vías normales, WhatsApp, mejor dicho, por Facebook o Periscope y todas estas que ya conocemos, ¿sí? Pero sí le comento que nosotros no hacemos proselitismo, nosotros hacemos periodismo. Y el periodismo consiste precisamente pues, en dar a conocer lo que es noticia, ¿sí? Le recuerdo a usted que hay pues varios miles de aspirantes a puestos de elección popular y que, bueno, pues resulta que todos tienen un interés muy específico, todos quisieran tener propaganda, pero pues es muy difícil, porque aquí, le repito, no hacemos propaganda, hacemos periodismo. Le aprecio y le agradezco. La número 2, Patricia Martín. ¿Usted considera que Movimiento Ciudadano es parte de esa mafia morenista? Claro que sí, Patricia. Nosotros lo hemos demostrado aquí, ¿sí? El señor Dante Delgado pertenece al grupo cercano del señor López Obrador. Evidentemente, pues el dueño de Movimiento Ciudadano trata de darle la vuelta, se va por otro lado, intenta desviar la atención, intenta, bueno, pues que la gente crea el cuento de que Movimiento Ciudadano es independiente. Lo cierto es que Dante Delgado es parte del grupo mafioso que controla el señor López Obrador. ¿Sí? Le doy solamente algunos datos. Hay por ahí una entrevista que circula desde hace mucho, que le hicieron a Dante Delgado y que le hicieron pues a distintos empresarios, ¿sí? Entre otros Alfonso Romo, quien dice que el que lo acercó precisamente pues, al señor Delgado, o mejor dicho, a López Obrador, es Dante Delgado. Entonces, ese es el verdadero asunto que nos muestra que son la misma gata, nada más que revolcada. Vámonos a la número 3, Jorge Beltrán. Revista, sin embargo, recibió en 2020 casi 4 millones de pesos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Cómo podemos exigir que se haga pública dicha información? Porque toda la información de todos los, digamos, servidores públicos, de todas las instituciones públicas que le dan publicidad a todos los periódicos y a muchas páginas de internet, es pública. Busque usted la página de transparencia y ahí la va a encontrar sin ningún problema. Además, déjeme decirle que a la revista o a la plataforma, sin embargo, no le han dado solamente 4 millones, le han dado mucho desde muchas instituciones públicas. Y también hay que decirlo con toda precisión y con toda claridad. No es ningún delito, no es ninguna irregularidad que las instituciones del Estado le den
patrocinio a los periódicos, a las páginas de internet, etc. El problema es que estos señores, cuando otros gobiernos daban patrocinio a otras empresas, a nosotros durante 30 años nos dio patrocinio distintos gobiernos, entonces decían que era corrupción. Y que cuando a ellos les dan patrocinio, entonces ya se quedan callados. Ese es el verdadero problema. Pero es un tema legal. No hay ninguna irregularidad en dar patrocinio a los medios periodísticos. Vámonos a la que sigue. Víctor Velázquez. Ahora el PG ya tiene al público a su hermano en ideología pigmenio. ¿Quién inventó a quién? No, Víctor, es evidente, por supuesto, no hay ningún problema, ninguna, digamos, contradicción. Es evidente que López inventa a todos los que están cerca de él. Sí, sin duda que Pigmenio le ha ayudado mucho a López Obrador en la construcción, pues, de la propaganda que lo llevó al poder. Eso no hay duda. Pero el fabricante de la propia estrella de López es López. De eso no tenemos la menor duda. La número 5, Ramón Herrera. ¿Usted cree que si López hubiese sido el que encontrara la paca de billetes, le hubiera regresado el dinero a su dueño? Claro que no. López es un pillo. ¿Sí? Todos lo sabemos. Si López Obrador ve 2 pesos mal parados por ahí, se los chinga. Esa es la verdad, ¿eh? O sea, mire, para pertenecer a Morena hay por lo menos 5 condiciones. ¿Sí? Ser ladrón, ser ladrón, ser ladrón, ser ladrón y ser ladrón. Revise a todos los de Morena y va a llegar a esa conclusión. Vámonos a la que sigue, la número 6, Ángel Azul. Don Ricardo, ¿hasta cuándo dejará Malo de hablar del pasado y enfrentará la realidad? ¿Será que no tiene la capacidad para enfrentarla? Y lo más importante, para resolverla. Ángel Azul, nunca va a cambiar el señor López Obrador. ¿Por qué tendría que cambiar si le ha funcionado la mentira, el engaño, la tranza, etcétera? Le ha funcionado. Llegó a la presidencia siendo mentiroso, tranza y engañante. ¿Por qué tendría que cambiar? Esa es parte de su filosofía, parte de su cultura e incluso parte de su enfermedad. Porque acuérdese que la mitomanía es un problema mental. Gracias, Ángel Azul. Octavio Valdovinos es la número 7. Yo ya no entiendo nada con eso en Chihuahua. ¿Cómo voy a creer que Javier Corral esté jugando en contra de la candidatura del PAN? Eso es imperdonable. Los ciudadanos ya no saben quiénes son los traidores del país. Mire, en política todo se vale. Y todo es todo. Y el señor Javier Corral ya entendió que cuando deje el gobierno de Coahuila puede ser perseguido y llevado a prisión porque es un pillo. El señor Javier Corral llegó a Coahuila gracias también a López Obrador. Entonces quiso rebelarse porque según Javier Corral podría brincar del gobierno de Chihuahua a una candidatura presidencial. Obviamente ya entendió que no va a llegar más allá del gobierno de Chihuahua y que si pelea con López Obrador, que es su aliado de antaño, pues va para la cárcel. Entonces, por eso, el propio Javier Corral se ha encargado de destruir a la oposición real allá en Chihuahua. Y la oposición real es, pues, la candidata Mara. Y Javier Corral la quiere meter a la cárcel, con eso la puede deshabilitar o inhabilitar, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está en juego. La mayoría de los políticos no tienen vergüenza, no tienen pudor, no tienen madre, pues, y hacen lo que tienen que hacer para salvar el pellejo. Vámonos a la que sigue, Juan Flores. ¿Existe algún medio para saber si recibió la vacuna? Supongo que es López Obrador. No existe ninguna manera de comprobarlo. ¿Por qué razón? Porque López Obrador ha impuesto como norma en su gobierno la mentira y el engaño.
Fíjese usted cómo todos los integrantes del gobierno, salvo alguno que otro que se ha salido o que está en aparente rebeldía, pero todos mienten de manera flagrante, engañan, nos quieren tomar el pelo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque López impuso como cultura de Estado la mentira y el engaño. Entonces, ¿cómo vamos a saber si realmente se vacunó? En mi opinión, y eso ya lo han publicado varios articulistas y columnistas, López Obrador se vacunó desde antes. Entonces, esto es un teatro, como todos los teatros que hace todos los días López Obrador. Vámonos a la número 9, Fernando Moreno. ¿Cómo pueden venir tantos paleros a apoyar al violador de Salgado Macedonio que dejan de trabajar para apoyar a este engendro? No, Fernando Moreno. No. Mire, toda esa gente que viene son paleros y son pagados. Déjeme le explico que en política hay una industria que es muy rentable y que es la industria del acarreo, del borreguismo le llaman, ¿sí? Hay personas, y están identificados los que se dedican a eso, ahí están en las notas periodísticas, hay personas que se dedican justamente a llevar gente a donde les paguen y les dan un pequeño instructivo y le dicen vamos a aplaudir a fulanito, es del partido perengano, y los llevan a otro meeting de otro partido y aplauden igual como si fueran simpatizantes, ¿sí? Los llevan acarreados a el tema de Félix Salgado, aunque ni lo conozcan a Félix Salgado, y aplauden y gritan, etc. Les pagan. Y como en México hay mucho desempleo, pues las personas con tal de ganar unos pesos, pues hacen lo que tengan que hacer. Entonces, esta industria del acarreo, del borreguismo, es muy rentable. Con esta industria construyeron muchos de los actuales partidos políticos chiquitos, todos esos que andan medrando, con esta industria los consiguieron. ¿Sí? Mire, hay un artículo en nuestra página La Otra Opinión de José Contreras que habla precisamente sobre eso. Es reciente. Entonces, métase a la página La Otra Opinión, busque a José Contreras en artículos invitados y busque una o dos columnas anteriores. Él escribe de lunes a viernes. Ahí va a encontrar un texto sobre este tema. Vámonos a la última pregunta. Es la de Iván Ortega. Estuvo muy interesante la sección de las encuestas para gobernador. ¿Podría hacer algo similar con los diputados? Sí lo vamos a intentar, Iván Ortega, solo que acuérdese que va a ser un poquito difícil porque pues son 300 distritos. 300. No va a ser fácil. ¿Sí? O sea, tendríamos que hacer 300 programas o 300 segmentos diciéndole en cada distrito qué diputado o qué diputados están en contienda. Ni siquiera los encuestadores van a hacer eso. ¿Sí? Además, déjeme decirle que existe un fenómeno que pues se conoce coloquialmente como cascada en los procesos electorales. Si usted, por ejemplo, revisa este ejercicio que hicimos sobre los candidatos a gobernadores, bueno, pues muy parecido a ese fenómeno va a ser la elección de diputados. ¿Por qué? Porque los electores somos electores mecánicos. Decimos, a ver, en mi estado va a haber 3 elecciones. Estoy poniendo un ejemplo al azar. Va a haber 3 elecciones. Vamos a elegir gobernador, vamos a elegir diputado federal y diputado local. Y entonces el elector dice, yo voy a votar por el partido de la luna. Y entonces cruza el partido de la luna en las 3 boletas. Entonces, si el partido de la luna es el partido que va a la cabeza en la elección a gobernador, es muy probable que con esa misma tendencia se produzcan las elecciones o resulten las elecciones
de diputado federal y de diputado local. Lo que vamos a hacer, eso sí ya es un hecho, ya lo definimos en reuniones que hemos estado haciendo. Vamos a hacer una lista en donde vamos a presentarles quiénes son los diputados de sus respectivos distritos. ¿Sí? Vamos a hacer una lista de 300 aspirantes, 300 grupos, en donde van a estar los principales aspirantes. Eso sí lo vamos a hacer. No sabemos todavía si va a haber encuestas de esos 300, que yo lo veo muy difícil porque es muy costoso. Y si hay encuestas, las presentamos. ¿Vale? Bueno, ahí tiene usted, pregúntale a Ricardo Alemán, te respondo. Un ejercicio periodístico en donde usted tiene la sartén por el mango. Recuérdelo, este ejercicio no lo encuentra en ningún lado. Gracias. Adiós.